Esta es la famosa Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México. La Plaza de Santo Domingo se localiza en la parte norte del centro histórico de la Ciudad de México. Tras la repartición de tierras entre los conquistadores, esta zona se mantuvo como una gran extensión de terreno. Posteriormente, con la llegada de la congregación de los predicadores dominicos, se construyó la plaza y el templo dedicados a Santo Domingo de Guzmán. Como ha pasado con muchos lugares y construcciones del centro, la mayoría de los edificios actuales no datan del siglo XVI, ya que fueron reconstruidos en el siglo XVIII, debido a los hundimientos e inundaciones. Hoy se encuentran otros elementos, como la estatua de Josefa Ortiz de Domínguez, también conocida como la Corregidora. Esta obra es del escultor italiano Enrique Alciati. Fue colocada aquí en el año 1890. Famosas son las columnas del edificio que se ubica del lado oeste. Estos son conocidos como los portales. Este edificio fue reconstruido en el siglo XVIII, diseñado para viviendas. Aquí se ubicaban en aquel entonces los llamados evangelistas, ya que después de la independencia surge la necesidad de escritores de cartas para una población mayoritariamente analfabeta. Estos escribanos trabajaban con plumas y frascos de tinta para posteriormente aparecieran las máquinas de escribir y varios métodos de impresión. Hoy en día sigue siendo un importante centro de impresión de invitaciones, tesis académicas, tarjetas de presentación y cierto tipo de certificados. Se encuentra rodeada por unos edificios muy importantes, históricos y atractivos del centro histórico. Inmuebles como la iglesia de Santo Domingo, el expalacio de la Santa Inquisición, ahora Museo de la Medicina, y el antiguo edificio de aduanas, hoy la Secretaría de Educación Pública. Los frailes dominicos se instalaron en esta zona y ellos construyeron el templo de Santo Domingo. Esta iglesia es todo lo que queda de lo que fuera el importante convento de la Orden de Santo Domingo. Esta iglesia es una construcción posterior. La primera fue levantada allá por el año 1527, siendo concluida en el año 1530. Fue un pequeño y sencillo templo donde los frailes dominicos iniciaron su labor. Posteriormente se reconstruyó para ampliar las dependencias del convento. Esta iglesia fue dañada durante una inundación en la ciudad y se decidió volver a reconstruirla, esto en la primera mitad del siglo XVIII. El templo actual es el resultado de una cuarta edificación que se llevó a cabo de 1717 a 1737 y fue construida en cantera rosa y tezontle. La fachada fue hecha en estilo barroco. Al interior de la iglesia podemos ver varias capillas a su alrededor, además de pinturas al óleo. El altar principal es obra del reconocido arquitecto Manuel Tolsá. La estatua del Cristo que se encuentra en él es la imagen más antigua de la iglesia, data del siglo XVI. Elaborada en pasta de mazorcas de maíz y es conocida popularmente como el Cristo del Noviciado. La construcción de la calle Leandro Valle junto al templo destruyó el monasterio y las capillas circundantes.
Solo se conservó la capilla de Nuestro Señor de la Expiación, que permanece en la esquina con la calle Belisario Domínguez. Estos arcos que se encuentran a la izquierda del templo se añadieron antes de las Olimpiadas de 1968 para disimular el paso a la calle Leandro Valle y armonizar el lugar del templo en la plaza. Aquí se encontraban capillas y demás habitaciones del convento, los cuales fueron destruidos en 1861 durante el movimiento anticlerical. A un costado de la iglesia de Santo Domingo, frente a la plaza, se encuentra el Palacio de la Inquisición. Este edificio, como Palacio de la Inquisición, fue construido desde el año 1732 a 1736, bajo la supervisión del arquitecto Pedro de Arrieta, también construido en cantera y tezontle. Su fachada es de estilo barroco. En la parte superior de la fachada verás el escudo inquisitorial, que es sostenido por dos ángeles. Dentro de este palacio vivieron los inquisidores y demás ministros del tribunal. Su principal trabajo era combatir la herejía. Además, en más de una ocasión funcionó como policía secreta del gobierno virreinal. Este lugar contaba con casas que servían de habitaciones a los miembros del Santo Tribunal. En este lugar fue encarcelado y degradado de sus hábitos sacerdotales el cura José María Morelos y Pavón, el 27 de noviembre del año 1815. El edificio también contaba con los temidos calabozos de la cárcel conocida como la Perpetua. Sus celdas eran tan escondidas y secretas que casi nadie en su momento hubiera podido localizarlas. El tribunal religioso dejó de existir en los primeros días de junio de 1820. Después el palacio tuvo diferentes usos, como sede de la Cámara del Congreso General, Tribunal de Guerra y Marina, Palacio de Gobierno del Estado de México y Escuela Lancasteriana. Además fue sede temporal del arzobispado de la ciudad, de la Lotería Nacional, de una escuela primaria e incluso de un cuartel militar. Y fue en el año 1854 cuando los profesores de la Academia de Medicina lo adquirieron para instalar aquí su sede. Funcionó entonces como escuela de medicina e internado. En 1956, la Escuela de Medicina se trasladó a la ciudad universitaria de la UNAM y se empezaron grandes trabajos de restauración que terminaron por el año 1980. Este lugar le pertenece hoy a la Facultad de Medicina y aquí se ubica el Museo de Medicina. Aquí podrás encontrar desde la tradicional medicina prehispánica hasta la medicina de nuestros días, en las salas que se encuentran alrededor del palacio, tanto en la parte baja como en la superior. Cuenta con salas como de embriología, un recorrido por la medicina indígena precolombina, un salón de herbolaria, una botica del siglo XIX, un jardín botánico con hasta 55 especies con propiedades curativas, y varias salas más donde nos dan cuenta del desarrollo que ha tenido la medicina a lo largo de la historia en México. Este edificio y museo están abiertos todos los días desde las 9 de la mañana a 18 horas, excepto días festivos y periodos vacacionales de la UNAM.
Como ves, hay muchas cosas que visitar en la Plaza de Santo Domingo. Date una vuelta y pásate un día de lo más agradable.